adicciones, abusos, miedos, soledad, violencia. No vivas preso. Rompiendo barreras. Aquí inicia el espacio para romper el silencio en factores de riesgo. Quédate con nosotros y conoce a los especialistas e instituciones que nos ayudarán a vivir Rompiendo barreras. Comenzamos. Bienvenidas a todas las personas que nos están sintonizando. Esta es una producción de Radio y Televisión Querétaro y el Club de Leones Internacional. Su programa Rompiendo Barreras, por ti, para ti y contigo, junto con un grupo de especialistas interdisciplinarios para que tengamos herramientas psicológicas, terapéuticas, legales, médicas y más, para que juntos rompamos barreras y podamos crecer en positivo. En este momento tenemos como invitado al psicólogo Alberto Díaz. Alberto es psicólogo, guía espiritual, autor, escritor, con más de 25 años de experiencia en métodos terapéuticos y transpersonales. Su misión de vida es apoyar, sanar y acompañar a todas las personas que buscan armonía y sentido de vida. En estos momentos o en el transcurso del programa van a aparecer sus datos para que lo puedan contactar en sus redes sociales y WhatsApp. ¿Okay? El tema de hoy es espiritualidad, emocionalidad y sentido. Es importante el tema de espiritualidad para que ustedes entiendan la importancia que tiene en la vida emocional. Alberto, muchas gracias por Pati. Acompañarnos. Muchas gracias. Nos agradaría mucho que nos explicaras qué es la espiritualidad. ¿Cómo no, Pati? Pues amigos, un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes y hablar de este tema que yo creo que Pati cada vez está teniendo una mayor apertura, porque la parte transpersonal cada vez está teniendo una aceptación mayor. Regularmente lo que yo termino haciendo o empiezo haciendo en la parte de la consulta es haciendo esta pregunta, ¿no? Regularmente le pregunto a la gente, esto que tiene que ver con un aspecto emocional, que es la espiritualidad o el alma. Principalmente el alma, pregunto, ¿es algo en lo que tú crees? ¿O crees que es algo que tienes? Y en el 90% de las ocasiones, las personas contestan que sí, ¿no? Y yo les preguntaría a nuestros amigos si quisieran ahorita en este momento una reflexión y se preguntaran a sí mismos si lo consideran así. Y desde mi punto de vista, ya no puede estar separado, Pati. Finalmente, la espiritualidad, a mí me gusta mucho trabajarla y hablar de todo esto desde su raíz a nivel de palabra. Espiritualidad tiene 3 voces latinas, que es spiritus, alis y dad. Spiritus quiere decir de manera literal alma. La parte alis quiere decir inherente a, y dad quiere decir cualidad de. Entonces es una cualidad inherente al alma, la espiritualidad. Y entonces nos vamos a encontrar con un chorro de confusiones porque unos dicen, es que no es así. Y entonces yo digo, eso es lo que yo siento y creo que es, porque ¿quién puede saberlo? ¿No? O sea, realmente vamos a ir afinando nuestras consideraciones acerca de esto de acuerdo a lo que cada una de las personas considere. Y finalmente, en un resumen, yo diría que la espiritualidad es esa conexión que podemos tener desde nuestra alma con lo que creamos que es lo divino, el Dios en el que tú creas, lo que consideres que es esa energía suprema que nos dio, nos da la vida y que nos hace conectarnos para poder tener una paz interior. Ese sería más como mi concepto. Y muchas personas lo conceptualizan de una manera diferente. Pero en pocas palabras, para mí sería esta liga que existe entonces, como en resumen, entre mi alma y la conexión con lo divino. De acuerdo, Alberto. ¿Cómo mezclas entonces la espiritualidad, la psicología en tu trabajo terapéutico? Ok. Fíjate que esa es una pregunta muy interesante porque me hace hacer un resumen. Cuando tú empezaste a hacer mi resumen ahorita, dije, ay, sí es cierto, yo hago eso. O me gusta hacer eso, ¿no?
Y entonces, ese es un compromiso, y ese compromiso es algo que le da sentido a mi vida. Ok. ¿No? Entonces, cuando una persona tiene un desequilibrio y un desbalance en su vida, regularmente las personas, yo lo que he encontrado atrás en estos trastornos de conducta tiene que ver con una falta de sentido, tiene que ver con ese desbalance emocional y tiene que ver muchas veces con pérdidas. Entonces lo que hice en todo esto fue primero meterme mucho a la parte de la tanatología, todos los procesos de muerte, ¿no? Y eso empezó a darle un sentido a la comprensión. Y venía ya de un trabajo de hace tiempo, de ir encontrando ese balance emocional que fui descubriendo que tiene de manera directa con la espiritualidad. Me voy encontrando que muchas personas que traen situaciones muy complicadas, como ataques de pánico, ansiedad, que traen enfermedades mentales, la parte o la circunstancia que no les está dando ese balance, muchas veces tiene que ver con la falta de espiritualidad. Y cuando les preguntas, ¿en qué crees? ¿Hacia dónde vas? ¿Para qué crees que estás aquí? Que también la espiritualidad, desde mi punto de vista, tiene un aspecto sumamente filosófico. Estas preguntas que nos vamos haciendo de quiénes somos, hacia dónde vamos, estos descubrimientos que vamos haciendo de la muerte, por ejemplo, ¿no? Ahora en la semana di un taller para adolescentes, para mamás, y en ellos les hablaba de cómo se va dando la génesis hacia cuando llega un adolescente a estar totalmente enojado. Y muchas veces se empieza cuando el adolescente se da cuenta que es independiente y está separado de su madre, pero que también en esta independencia nació, pero que también va a morir. Y eso genera una angustia natural y humana. Y entonces los procesos de angustia, de ansiedad, toda esta parte, empiezan a generar estos desequilibrios. Y cuando abordamos la parte médica, por ejemplo, y cuando abordamos la parte social, la parte cognitiva, las funciones cognitivas como la memoria, el pensamiento abstracto, toda esta parte, pero sumamos y abrazamos todo esto con la parte espiritual, las circunstancias en las que un ser humano, un paciente en este caso, alguien que nos busca como psicólogos, empieza a encontrar el equilibrio. Entonces son como partes de este rompecabezas, pero que en esencia la espiritualidad y todo lo que tiene que ver con esta conexión de la que te hablo, lo endereza o lo alinea. Yo diría que más bien lo alinea. Esa alineación es una alineación que tiene que ver con tres aspectos, Pati. Corazón, que está en el estómago, corazón que está cerebro que está en el estómago, cerebro que está en el corazón y cerebro que está en la cabeza. Cuando hay una desalineación, lo que nosotros hacemos es entrar en estas desbalances. Una buena forma de lograr esta parte es hacer una alineación entre los tres corazones y entre los tres cerebros. Y cuando hay una alineación, la parte de la impulsividad emocional baja. Una buena parte de mi tratamiento está enfocado a ayudar a las personas a través de procesos meditativos, procesos psicoterapéuticos, a que logren esta alineación. Pero tiene que ver con la parte espiritual en esencia. Y cuando esto se logra, los resultados empiezan a ser increíbles en pocas semanas. Y finalmente es, para mí, primero era como un elemento de conjunto y ahora yo diría que es prácticamente la parte esencial de un tratamiento psicoterapéutico y psicológico. Qué interesante esto que nos estás comentando, de alinear esos tres cerebros, esos tres corazones. Y me gustaría que nos explicaras si la espiritualidad es igual a la religión. ¿Es lo mismo?
Muy buena pregunta. Fíjate que ahí es en donde muchos se echan a correr, ¿no? Sobre todo en el consultorio, cuando ya les empiezas a hablar del alma y les empiezas a hablar de esto. Yo voy respetando mucho el timing, ¿no? El tiempo para la persona. Y entonces, si son personas que tienen un perfil en donde les es necesario ir guardando pues ese respeto, ¿no? Porque no todo el mundo tiene que creer en esto, o no todo el mundo se tiene que alinear a ello. Entonces yo voy esperando ese timing. Pero mucho de esto, Pati, tiene que ver con los aspectos religiosos. La respuesta es sí y no. O sea, muchas personas, los gurús, los sacerdotes, las personas que llevan alguna clase de religión, finalmente, al momento que hacen religión, por ejemplo, oración, o hacen una reflexión en un evangelio, lo que van a lograr es un proceso reflexivo, y ese proceso reflexivo va a alinear el alma con lo divino. Entonces, no es lo mismo, pero es una forma de hacer espiritualidad. O sea, lleva el mismo fin. Lleva el mismo fin si eso es lo que perseguimos, ¿no? Porque hay distintas cosas. O sea, hay personas que no entienden que lo que hacen es espiritualidad, lo sienten. Y esa es la parte principal. Muchos van ahí pues para que no se vayan a ir al infierno algún día, ¿no? Y ese es como más bien su objetivo, ¿no? Como para sentirse como salvados, ¿no? Pero en realidad y en esencia, desde mi humilde punto de vista, esta es una forma de poder alcanzar este proceso de espiritualidad y tener un contacto real con el Dios que creo que está fuera de mí, pero que solamente se comunica con el Dios que soy yo, en semejanza a Él, y con esto que tomé de Él y que es la luz interna, que es mi alma. Yo así es como lo diría, ¿no? Ok, qué bonito propósito. Así que si vamos a hacer religión, poder alinear este tema de alma, espíritu, que es lo que hacemos, ¿ok? ¿Cómo podrías tú decir, Alberto, a las personas para que ellas puedan entender si se encuentra la espiritualidad dentro de sus vidas? Ok. Sí, finalmente este es un aprendizaje en la vida, ¿no? O sea, no tenemos como esta educación o no nos lo dicen de una manera directa. Sabemos que tenemos que ir a algún lugar, a algún templo, ¿no? Tal vez con esta apertura que se está dando, muchas personas se han apegado a situaciones espirituales prehispánicas, por ejemplo, se han alineado a situaciones espirituales con los mismos elementos. Estamos teniendo un regreso a lo que éramos en nuestros orígenes, porque eso existía aquí. Finalmente, todo esto será lo que en creencia nosotros determinemos. Pero cuando esto nos lleva a encontrar un proceso de sentido, sentimos una tranquilidad. El sentido hace que nuestros órganos de los sentidos estén enfocados a sentir algo y cuando lo sentimos nos alineamos al propósito. Cuando una persona encuentra este propósito, empieza a tener una vida en una situación más equilibrada. Si esto tiene que ver con la relación de pareja, si esto tiene que ver con los hijos, hay un proceso, pero si no lo hay, y muchas otras cosas empiezan a dar alrededor que generen una desarmonía interna, entonces las personas no te llegan a decir, oye, Alberto, oye, Pati, tú también como psicóloga lo sabes, como terapeuta, no te llegan a decir, traigo una necesidad espiritual. Te dicen, no sé qué me pasa, no sé hacia dónde voy, no sé qué camino tomar en mi vida, no sé por qué hago lo que hago, no sé para qué me levanto cada mañana, no sé hacia dónde voy en mi vida. Y me están pasando una serie de cosas. Yo pensé que mis hijos, ya me doy cuenta que mis hijos ya no, pensé que mi trabajo, ya me di cuenta que no, lo fue mucho tiempo, pero hoy no. Entonces, en estos ciclos que vamos viviendo, pues empiezan a darse huecos o se empiezan a dar desbalances que tienen que ver con experiencias, con este propósito que muchas veces necesitamos tener, o con quitarme esto que siento y esto que me hace sufrir. Y entonces las personas se empiezan a acercar en esta búsqueda, porque esta es como una postura inherente al ser humano, preguntarse y entrar en crisis de existencia. Desde el trabajo de Ken Wilber, por ejemplo, es interesantísimo. Yo doy un taller de conciencia. Y Ken Wilber lo que te dice es que cada vez que nosotros tenemos estos contactos divinos, estos saltos cuánticos, estas cosas que nos van pasando, estas epifanías, y empezamos a hacernos preguntas de distinta índole, empezamos una búsqueda.
Y esa búsqueda muchas veces nos hace que lleguemos con guías, nos hace que lleguemos con religiones, nos hace que lleguemos a la naturaleza, nos hace que tengamos que encontrar y buscar hacia dónde. Entonces muchas veces la gente llega con esa pregunta. Y cuando la gente llega con esa pregunta, si llega buscando un psicólogo, yo primero lo que hago es que le hago al psicólogo, ¿no? Y entonces, te mentiría si no te digo que todo el tiempo estoy así como en el timing, esperando a ver a qué hora voy a poder abrirlo, porque las personas también, todos, incluso yo en mi tiempo, necesité conocer de esto para saber si me abría o no a algo desconocido. Okay. Y cuando tú logras meterte ya con una intención hacia ello, resulta un camino de vida fantástico, porque entonces en verdad entramos en una conexión con Dios. Y no te estoy hablando de uno en específico, en el que se crea. Y cuando da ese sentido, entonces las personas con el trabajo psicoterapéutico, con el contacto con la sociedad, con la actitud diferente hacia el acercamiento con nuestro entorno y con nuestro propósito, entonces nos lleva de una manera fantástica y la psicología termina siendo hoy un vehículo, ¿no? Porque las personas hoy se acercan a los psicólogos, de repente ahorita ya creen o piensan que un psiquiatra puede ayudar o tienen esa duda o se van con un terapeuta o con quién van. Entonces, los psicólogos en verdad tenemos una ventaja. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no tienen claro lo que hace un psicólogo. Creen que psicoanaliza o creen que da un acompañamiento específico. Y un psicólogo no necesariamente hace eso. Y entonces, cuando llegan con nosotros buscando eso, pues la verdad es que para mí es una bendición que en la sociedad la psicología tenga esa posición. Y entonces nos permite podernos meter al servicio de la persona, al servicio de la comunidad, desde una parte muy amorosa, a poder apoyar a una persona, no solamente con el instrumento psicológico o con las orientaciones psicoterapéuticas que tengamos, sino con la parte transpersonal que es real. Con esto que pues, se ha tratado de comprobar de manera científica y la verdad es que pues, no hay mucho que hacer. O sea, como ayer hablaba con una persona en una consulta que se me hizo y me decía realmente cómo saber lo que pasa realmente después de la muerte, ¿no? Hay unos que dicen que fueron y regresaron, ¿no? Pues sabemos eso un poco, ¿no? Pero pues todos son interpretaciones. Y finalmente, ¿cuál sería la mejor interpretación de mi espiritualidad, de la tuya, de nuestros amigos, de las personas que nos rodean? En la que crean, lo que consideren es esa espiritualidad. Pero en su término es esta conexión, Pati. Ok. Ahorita nuestros amigos que probablemente se den cuenta que no tienen esta espiritualidad, Alberto, de qué maneras nos puedes decir, integrar esta espiritualidad de manera sencilla para que lo hagamos todos? Ok, fíjate que de manera así sumamente sencilla, precisamente por eso, y en esta apertura que se está dando en todos los sentidos, yo di muchos años cursos de capacitación a la industria, principalmente para una empresa de telefonía, así de esas grandotas, la más grandota, ¿no? Ahí estuve 20 años. Y entonces fue dándose una evolución y los últimos años, pues ya en la confianza que me tenían, pues ya me dejaban hacer mis cosas, ¿no? ¿Qué quiero decir mis cosas? A los ejecutivos les daba meditaciones con tambor chamánico, por ejemplo, ¿no? O sea, empezábamos a hacer eso y tú dirás, ¿qué tiene de diferencia ver una lámina en donde tú expliques los pasos para dar un buen servicio o un conteo para bajar la parte de la tensión a un tambor chamánico? Tiene una historia, tiene una esencia, tiene un efecto vibratorio, tiene un cambio frecuencial, tiene una apertura que nos va a llevar entonces a poderlo alcanzar. ¿Qué es lo sencillo? Está el YouTube, por ejemplo,
¿no? O sea, están los medios, está este programa que en donde realmente estamos rompiendo barreras, en donde estamos yéndonos, en donde sus orígenes fue todo este trabajo a nivel de adicciones, donde ha tenido una evolución fantástica en lo que hoy estamos haciendo, de lo cual me siento orgulloso y una buena parte de mi vida, de mi vida aquí en Querétaro ha sido con los Leones, con el Club de Leones Internacional, con Francisco Barrera, que nos ha siempre confiado en nosotros. Y entonces, esa es una parte que le da sentido. Y estas son oportunidades cuando las personas se abren y se atreven a probar cosas. Entonces, tiene que ver con lo que te haga sentido. Y puede ser una oración en la mañana, puede ser la captación de la naturaleza, puede ser ir a tocar un árbol, puede ser orar. Tú nómbralo, ¿no? Lo que te haga vibrar por dentro. Digamos que una conciencia, estar conscientes el día a día. Fíjate que justamente sería, yo creo que el resultado de esto. O sea, el resultado de la espiritualidad es la ampliación de la conciencia. Okay. Cuando a través de ella empiezo a ver, ¿no? La mayoría de la gente dice, yo estoy acostumbrado a ver mi vida como que viajo en un túnel y solamente veo la luz al final del camino. La espiritualidad es la intención. Y la conciencia es como la lámpara que te permite ver que no solamente hay una luz afuera, sino hay caminos y luces en otros lados. Y en vez de aventurarte a tratarte de salir desesperadamente para irte a meter otro hoyo, porque pues así es esto, ¿no? Explorar el laberinto de la vida, disfrutando, alumbrándolo y viendo todo lo que existe dentro de esta intrincada red de situaciones emocionales de vida que tenemos a lo largo de nuestra existencia, pues es más divertido quedarte adentro que estar todo el tiempo desesperado a ver cómo te sales, ¿no? Porque pues ya te sales de uno y pues inmediatamente de eso pues entras a otro. Nunca vas a saber en qué momento te vas a salir. Y la gente cree que se tiene que salir para ya vivir bien y todo, y entonces se pierde ese proceso. La semana pasada me hicieron favor de hacer una invitación a un programa de televisión por internet, ¿no? Y entonces, lo cual estoy muy agradecido, y me dijeron, el programa se va a llamar Muerte Inesperada, ¿no? Y entonces yo estuve pensando sobre qué iba a hablar, no me mandaron preguntas, entonces yo dije, bueno, voy a hablar de lo que yo quiera, okay. Y entonces inicia el programa y me dice la conductora, ¿y qué piensas? ¿Cómo es posible que podamos nosotros estar prevenidos para una muerte inesperada? Entonces le dije, ese es justamente el problema. La muerte nunca es inesperada. Que seas sorpresiva, que seas reactivo ante ella, que digas que no pensabas que te fuera a suceder, es un lenguaje, pero eso no quiere decir que sea inesperada. El día que tú naces, empiezas el proceso de espera hacia tu muerte. Cuando sea que ésta sea. Entonces no hay muerte inesperada. Entonces, si tú lo que haces es estar temeroso de tu muerte, entonces te pierdes de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Y la vida qué trae? Pérdidas, calor, mil cosas. Sí, es esto. Sube y baja. Eso es el laberinto del cual te hablo. Y entonces, cuando no hay una entrega total, porque la gente llega a los procesos y te dice, quiero que me quites esto, hay manera de que me quites esto. Entonces, yo creo que el proceso más bien tiene que ver con esta posibilidad de comprenderlo y de atrevernos a vivir. Ok. Qué importante, como has finalizado, Alberto, atreverse a vivir desde donde estamos, de tomar la espiritualidad que nos has comentado desde donde la trinchera en que estamos, si estamos comiendo, si estamos trabajando. Cada uno tiene su misión de vida y hay que entonces vivirla. Muchas gracias, Alberto. Así lo creo. Muchas gracias a todos. ¿Algo que quieras agregar, Alberto? Pues solamente darle a nuestro auditorio un agradecimiento y un abrazo muy cariñoso por estar aquí el día de hoy con nosotros. Ok, Alberto, les agradecemos a todos su atención. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Todos estamos expuestos a factores de riesgo en adicciones, violencia y delitos. Rompiendo barreras.
Aquí aprendemos de los especialistas y alternativas para una vida libre de barreras. Te esperamos el próximo programa. Rompiendo barreras.